había una corona, pero esto no era una coronación verdadera. Estas fueron las palabras de un periodista que cubrió la ceremonia de 115 millones de euros, 2.000 invitados, 200 mandatarios que coronaba al rey Carlos III de Inglaterra el pasado 6 de mayo. Seguro que muchos pudieron ver imágenes de ella. Estas palabras las decía el periodista como una antesala a su explicación de que la monarquía inglesa tiene muchísimas limitaciones, pero aún así el rey recibe toda la honra y la pompa de su categoría o de su investidura. De hecho, lo hace aún en países donde él no es rey. Yo no sé de ninguna invitación que nuestro país haya extendido al rey de Inglaterra, pero imaginemos por un momento que el monarca inglés visitara la República Dominicana. Obviamente se le darían todos los honores, el presidente lo recibiría en el aeropuerto, las personas de alto rango militar estarían haciéndole honores, la gente se dirigiría a él como su majestad. De hecho, se harían cenas en su nombre, se le otorgarían regalos y se le darían reconocimientos. Pero piensa por un momento e imagina que el rey decidiera emitir decretos en nuestro país. Quizás prohibiéndonos ciertas actividades, quizás prohibiéndonos ir a ciertos lugares. Obviamente que ninguno de nosotros se sentiría comprometido a obedecerle porque él no tiene esa autoridad en nuestro territorio. De hecho, ni siquiera en el suyo propio tiene esa autoridad. Pero ¿qué tal si cambiamos la analogía? En vez de pensar en el rey de Inglaterra, pensamos en Dios mismo. A.W. Tozer lo dijo de esta manera: Dios es tratado como un rey de visita en un país democrático. Todo el mundo pone su nombre en sus labios, especialmente en ciertas ocasiones. Es festejado, agasajado y loado. Pero detrás de toda esa adulación, los hombres se mantienen firmes en su derecho a la autodeterminación. En tanto que se le permita al hombre ser anfitrión, honrará a Dios con su atención, pero debe mantenerse siempre como huésped y nunca tratar de ser señor. El hombre se inclina a Dios y al inclinarse difícilmente logra ocultar la corona que tiene en su propia cabeza. En el relato que vamos a estudiar en la mañana de hoy, pudiera ser visto como una ilustración en carne viva de esta analogía. Los personajes de esta historia parecen inclinarse a Dios, parecen reverenciar a Dios, parecen darle honor. Pero cuando miremos más detenidamente, es una especie de fachada. En su corazón, Dios no es rey. De hecho, parecería que miraran a Dios más como un súbdito que como un rey soberano. Estaremos viendo los capítulos 4 al 7 de Primera de Samuel, los cuales son una unidad narrativa. Tratan acerca de un mismo tema. Los capítulos 4 y el 7 son paralelos y se contrastan. En el 4, Israel trata de manipular a Dios y es vencido por los filisteos. En el 7, Israel se arrepiente ante Dios y vence a los filisteos. Los capítulos del medio muestran el poder de Dios tanto sobre los filisteos como sobre Israel. Pero si miramos con más detenimiento aún en los 4 capítulos, nos daremos cuenta que en cada uno de ellos Dios es visto de una cierta manera. Dios es contemplado y tratado, de hecho, de forma distorsionada en los capítulos 4, 5 y 6. Es en el capítulo 7 donde Dios realmente es tratado como Él es, Rey soberano. Así que vamos a mirar en primer lugar cómo en el capítulo 4
Dios es tratado como un rey que puede ser manipulado. Dios es tratado en el capítulo 4 como un rey que puede ser manipulado. Y ya el pastor leyó el capítulo de manera que todos sabemos de qué se trata. Israel está en plena acto de batalla contra sus enemigos los filisteos y se preparan para pelear. Van a la batalla y son aplastados miserablemente. 4,000 hombres mueren. Ante esta inesperada derrota, surge la pregunta de parte de los ancianos: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Una pregunta bastante buena. De hecho, denota, evidencia una muy buena teología. Los eventos de nuestra vida no son el resultado de la casualidad ciega, sino que son controlados, están bajo el dominio de un rey soberano que determina todo lo que ocurre. Excelente. Como a muchos de nosotros nos pasa, el problema no es la teología, es la práctica. A la pregunta teológica le dieron una respuesta pragmática. ¿Por qué Dios nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Bueno, tomemos el arca con nosotros de Silo, el arca del pacto, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Esta es la primera vez en el libro de Samuel que se menciona el arca, y a través de los capítulos 4, 5 y 6 se mencionará 31 veces. Y no quiero asumir que todos los presentes entienden la naturaleza y las características de este peculiar objeto, de manera que quisiera explicar un poco de qué se trataba el arca. Y por si algunos niños se están preguntando cómo llevaron el arca de Noé a ese lugar, no era el arca de Noé. De hecho, el arca era una caja de madera recubierta de oro por dentro y por fuera. Tenía una tapa que se colocaba sobre ella que era de oro puro. Esa tapa se llama el propiciatorio. En el propiciatorio tenía querubines, que son ángeles, en ambos lados, frente a frente, uno al otro. Y cubrían la tapa, el propiciatorio, con sus 2 alas. Dentro del arca estaba los 10 mandamientos, la tabla que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, la vara de Aarón que reverdeció y una porción del maná del desierto que no se descompuso nunca. Obviamente que esta arca, esta caja, simbolizaba la presencia manifiesta del Dios Santo en medio de su pueblo. Era el arca del pacto, porque era la señal visible del pacto de Dios con su pueblo. Dios le había dicho a Moisés: de en medio del propiciatorio hablaré a ti. De manera que el arca debería ser tratada con la solemnidad y la santidad de Dios mismo. De hecho, Dios había advertido que entrar al arca en el momento que no debía hacerlo era la muerte en el hecho. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo, no sin sangre, para rociar sobre la tapa del propiciatorio por los pecados del pueblo. Ese fue el objeto que Israel envió a buscar. Ese fue el objeto que Israel buscó. Todo Israel, mis hermanos, sabía estas cosas. Sabía la naturaleza, la solemnidad, la santidad que se debía guardar ante el arca del pacto. Y eso no les importó. La enviaron a buscar, estaban en problemas y dijeron: traigan la caja. ¿Notaron que los ancianos de Israel nunca se dirigen a Dios en oración? Nunca dicen: Señor, ¿dónde estás? Buscamos tu rostro. Estamos en aprietos, traigan la caja. ¿Notan la superficialidad con la que se dirigen al soberano del universo? De hecho, no tenían ningún interés de buscar la voluntad de Dios. El capítulo comienza diciéndonos que la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Sin embargo, Samuel no aparece en todo el capítulo 4, 5 y 6. Es hasta el capítulo 7 cuando volvemos a escuchar a Samuel. Y eso hace que uno se pregunte: ¿dónde está Samuel?
¿Acaso no había iniciado realmente su ministerio profético en medio de Israel? ¿O será que el pueblo no prestaba la atención debida a sus palabras? Sea como sea, mis hermanos, es evidente que el pueblo no tenía intención de buscar la voluntad de Dios. No querían buscar la voluntad de Dios. Pero más aún, cuando envían a buscar el arca, lo hacen a través de dos individuos muy particulares. Versículo 12. Los hijos de Elí eran los que venían con el arca. El arca era traída por estos dos hombres. Dice que los hijos de Elí iban escoltando el arca del pacto. ¿Y quiénes eran los hijos de Elí? Bueno, para que tengan una idea, la primera vez que escuchamos sus nombres es en el capítulo 2, cuando dice que eran hombres impíos que no conocían al Señor. Y añade que tomaban de los sacrificios, de las ofrendas que los hijos de Israel llevaban al Señor y dormían con las mujeres que servían en el templo. Estos eran los personajes que llevaban la santa presencia de Dios en medio de su pueblo. Hasta aquí podemos ver que la decadencia de Israel llegaba hasta lo más profundo de sus corazones. Habían convertido su fe en una cantidad de ritos ceremoniales sin afectación, sin devoción y más aún sin obediencia. Creo que Matthew Henry rescata muy bien esta problemática del pueblo cuando dice: es una cosa corriente entre quienes se han alejado de los fundamentos vitales de la piedad el mostrar un ostentoso afecto a los ritos y a las ceremonias exteriores. Habían convertido su fe en una fe de ritos y ceremonias exteriores, sin obediencia, sin humildad, sin arrepentimiento. No estaban interesados en la voluntad de Dios, no estaban interesados en la santidad de Dios. Eran indiferentes al pecado, por el contrario, lo que querían era manipular a Dios para que Dios hiciera lo que ellos querían que Dios hiciera. Querían tener acceso a la presencia y al poder de Dios, pero sin tener que pasar por el incómodo despacho del arrepentimiento. Querían a Dios y las bendiciones de Dios, pero no querían someterse a Dios. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y dice que tomándolos se fue lejos. Bueno, el hijo pródigo quería los bienes de su padre, pero no a su padre. De la misma manera, mucha gente quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere a Dios. Quiere bendiciones, quiere que Dios les proteja, pero no quieren sometimiento. De hecho, Dios es visto por muchos en nuestra cultura como una especie de camarero de un restaurante. Se para a un lado, es ignorado la mayor parte del tiempo por nosotros. Está ahí solamente para cuando tú y yo necesitamos algo. Un poco de agua, por favor. Más sal, la cuenta. Él no es parte de tu vida, Él no te dicta lo que tienes que hacer. O quizás también Dios puede ser visto como una especie de genio de la lámpara. Y algunos llaman a esto teología de patas de conejo. Dios tiene que hacer lo que el dueño de la lámpara pida. Dios es tratado como un mercenario que me defiende, Dios es tratado como un guardaespaldas que me protege. Israel había llegado a tratar a Dios como mucho menos que un rey soberano. Lo estaba tratando como alguien que puede ser manipulado. Hermanos, nosotros no somos tan diferentes a estas personas. Posiblemente seamos más sofisticados, pero no somos más diferentes. ¿O acaso no hemos usado tú y yo la lectura de la palabra, la asistencia a la iglesia, incluso la oración como un medio para hacer que Dios se someta a mi voluntad y no someterme yo a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces decimos,
voy a hacer esto para que Dios tenga que hacer aquello. Obviamente no lo decimos así, no lo compartimos con otros, pero en el interior de nuestro corazón pretendemos que Dios nos debe cosas por las cosas que hacemos para Él. Eso es manipular a Dios, o pretender hacerlo, porque como veremos, Israel fue confrontado con sus intentos de manipulación. ¿Y a dónde llevó todo esto a Israel? Bueno, en el capítulo 1, ustedes recuerdan cuando el pastor leyó, el pueblo va a la batalla ahora con el arca del pacto y pierde de manera más aplastante que la primera vez. 30,000 personas mueren. Los hijos de Elí son muertos tal como Dios lo anunció en el capítulo 2 del libro de Samuel. Dios se había dicho que iba a desechar toda la casa de Elí por sus pecados. Elí no había hecho lo que tenía que hacer para detener la maldad de sus hijos y ahora cosecha las consecuencias. Las noticias llegan al sacerdote y, preocupado más por el arca del pacto que por la muerte de sus 2 impíos hijos, muere instantáneamente. Y mientras Elí moría, su nuera estaba dando a luz un niño, hijo de su esposo Finés, al cual puso Icabod, que significa sin gloria. Dios se había apartado de su pueblo. De hecho, ellos sabían por las advertencias del monte Sinaí que si claudicaban, que si abandonaban el pacto, Dios los iba a echar de la tierra. Pero lo que sucede aquí es algo totalmente diferente. Es Dios que aparenta irse de la tierra y deja a su pueblo. Esas fueron las consecuencias de sus intentos de manipulación. Israel se dio cuenta que Dios no se va a someter a su pueblo, es su pueblo que tiene que someterse a Dios. Ahora bien, si así trató el pueblo de Dios a Dios, ¿qué pudiéramos esperar de los enemigos de Dios, los filisteos? En el capítulo 5 vemos que al igual que Israel trató a Dios de forma distorsionada e irreverente, los filisteos hacen lo mismo. Y tratan a Dios como un rey que puede ser derrotado. Miren conmigo el capítulo 5, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. ¿Notan los verbos? Todos dan a entender conquista, dominio. Para el observador común, Dios había sido conquistado, derrotado. Los filisteos estaban felices y no era para menos. En la antigüedad se pensaba que cuando 2 ejércitos iban a la batalla, sus dioses iban con ellos a la batalla. Y el ejército que ganaba evidenciaba cuál de sus dioses era más poderoso. En la mente de los filisteos, Dios ha sido derrotado. Nuestro Dios Dagón es mucho más poderoso que Jehová de los ejércitos. Y llevan a Dios al templo de su Dios o de su falso Dios, Dagón. Pero mis hermanos, aquí encontramos una paradoja que aparece recurrentemente en la historia bíblica. Aparentemente Dios está siendo derrotado, Dios ha perdido la batalla, pero lo que realmente está sucediendo es que Dios está venciendo, llevando a cabo sus propósitos. Dios, contrario al observador común, estaba haciendo todo lo que su mano y su voluntad habían determinado que sucediera. Tal como lo hizo en la cruz del Calvario. Nuestro Dios no puede ser derrotado. A la mañana siguiente de los filisteos llevar el arca del pacto al Dios de Israel en la mente de los filisteos, al templo de Dagón, el ídolo Dagón está en la mañana siguiente en el suelo, en posición de adoración, humillado ante el arca del pacto. Eso no es problema para los sacerdotes de Dagón. Ellos lo levantan y lo vuelven a colocar en su trono. Pero al día siguiente, Dagón aparece nueva vez en el piso, pero esta vez decapitado y sin manos. Su cabeza y sus manos habían sido cortadas. El Dios de Israel
el Dios Todopoderoso, en solo 2 asaltos, había noqueado al Dios de los filisteos en su propia casa. Le quitó la cabeza para dar a entender y mostrar que no puede pensar, y le quitó las manos para evidenciar que no puede actuar. Era básicamente un monigote. El Dios de Israel había vencido. Y como veremos ahora, las señales de advertencia de Dios fueron cada vez más fuertes ante los filisteos. Primero Dagón aparece rostro en tierra, a la mañana siguiente aparece decapitado, y luego entonces es el turno de los adoradores de Dagón pagar las consecuencias de su engreimiento de pensar que podían derrotar al único Dios verdadero. En el capítulo 5 leemos a partir del verso 6, y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto en Asdod como en sus territorios. El arca de Dios, versículo 7, o el arca de Dios de Israel, no debe quedar en mano de nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros, sobre Dagón, nuestro Dios. Están reconociendo que su Dios Dagón no tiene capacidad para vencer al Dios de Israel. Versículo siguiente, y sucedió que cuando le habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, y hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor. Sucede que pasaron el arca del pacto por las 4 ciudades principales de los filisteos, porque en ninguna de ellas la mano del Señor dejó de asolar a los idólatras. Finalmente dice en el versículo 11, sacad de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí. Moraleja, mata a tu ídolo antes que te maten a ti. Sus creencias, mis hermanos, eran tan absurdas que cuando Dios decapitó a su ídolo, sucede que las manos y la cabeza de Dagón cayeron en el umbral de la puerta, y en vez de reconocer la ineptitud de su Dios, hicieron de eso un rito. A partir de ese momento, los sacerdotes y los que entraban al templo de Dagón no pisaban el umbral, por respeto a su Dios caído. En palabras de Isaías, ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir, no es mentira lo que tengo en mi diestra. Puede que tú y yo no nos postremos delante de una imagen. Tendemos a ver la idolatría como el culto a las imágenes. Y por eso no nos identificamos tan fácilmente con esta adoración pagana. Pensamos muchas veces en Pablo cuando estaba en Atenas y vio la ciudad entregada a los ídolos, imágenes por todas partes. Si Pablo viniera a nuestras ciudades, probablemente no pueda predicar usando las mismas palabras que usó en Hechos 17. Porque nuestros ídolos no son menos, son diferentes. Nuestra cultura no tiene menos dioses, tiene dioses distintos. Y tú quieres saber, hermano y amigo, si tú tienes dioses en tu corazón, si hay alguien que está reinando en tu corazón que no es Dios, pregúntate, ¿qué me da seguridad? ¿Qué es aquello que si yo lo tengo, me siento tranquilo? Y que no puedo imaginar perder sin que mi mundo se derrumbe. ¿Qué te da identidad? Eso que tienes si te hace sentir satisfecho, pleno, realizado. O que no tienes y te hace sentir frustrado. No tengo esto, no soy nadie. ¿Qué te da felicidad? ¿Qué es lo que atrapa tu imaginación? ¿Qué es lo que satisface tu alma? La respuesta a estas preguntas son tus dioses. Y si no es el Dios de Israel, si no es el Dios de la Biblia, no somos tan diferentes a los adoradores de Dagón que pensaron que podían derrotar al Dios de Israel. Ahora, hay 2 cosas seguras con nuestros dioses, mis hermanos. La primera es que nuestros dioses nos van a desilusionar. Seguro, seguro. Cualquier cosa que tú pongas en lugar de Dios, puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una idea, puede ser una carrera, puede ser... Bueno, Calvino decía que somos fabricantes de dioses.
Cualquier cosa que pongas en el lugar de Dios te va a desilusionar. Te va a desencantar al final. Y la otra cosa que harán tus ídolos por ti es que te traerán dolor. Traerán dolor a tu alma, traerán dolor a tu corazón, porque tu corazón necesita a Dios más que cualquier otra cosa. Pero mis hermanos, una de las cosas más desconcertantes de este capítulo 5, al ver la actitud y la forma en que los filisteos se relacionan con Dios, es notar que ellos fueron testigos de su poder. Ellos reconocieron que la mano del Señor era muy fuerte sobre ellos y sobre su Dios Dagón. Estaban conscientes del incomparable poder del Dios de Israel. ¿Y qué hicieron? Se alejaron de ese Dios. Me recuerda la actitud de los gadarenos cuando Cristo sana al endemoniado. Ellos vienen, se dan cuenta del incomparable poder y lo expulsan. Le dice que se vaya de sus contornos. Y eso hace que uno se pregunte cuántos gadarenos, cuántos filisteos habrá aquí esta mañana. Personas que saben y entienden que Dios es real, que es poderoso, que es bueno, que es misericordioso, que envió a su Hijo a morir en una cruz, y aún así no quieren acercarse a Dios. Es una tragedia desconcertante. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué hicieron los filisteos con el arca del pacto? Bueno, no tengo el tiempo de leer todo lo que hicieron en el capítulo 5, pero para resumirle fue algo como esto. Tomaron un carro nuevo, una carroza, que no había nunca sido utilizado, tomaron el arca del pacto y la colocaron allí e hicieron imágenes, idólatras al fin, imágenes de sus tumores y de ratones. Ratones porque probablemente por medio de ellos se extendió la mortandad. Y además buscaron 2 vacas, la amarraron al carruaje y enviaron el arca con ellas. Así como lo escuchas. 2 vacas mensajeras llevan el arca del pacto. Y parece que el GPS de las vacas era bastante bueno porque no se detiene hasta que llega a la ciudad israelita de Bet-Semes, que dicho sea de paso era una ciudad sacerdotal. Personas que estaban autorizadas por Dios a manejar el arca del pacto. Versículo 13 del capítulo 5. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle y alzaron sus ojos y vieron el arca y se alegraron al verla. Y el carro llegó al campo de Josué, el Bet-Semita, y se detuvo allí. Hermanos, piensen esto por un momento. El arca ha sido raptada, conquistada a la fuerza. Es llevada y el capítulo 5 nos dice que permaneció 7 meses en tierra filistea. Y de un momento a otro, el arca llega escoltada por 2 vacas. ¿Qué está diciéndonos Dios aquí? Literalmente está diciendo, yo no necesito a mi pueblo. Dios, que había irrumpido victoriosamente en tierra filistea, ahora regresa victorioso a la tierra de Israel, diciéndole a su pueblo, yo no necesito a mi pueblo. Mi pueblo es que me necesita a mí. Es muy intencional que en el capítulo 5 no se menciona en nada al pueblo de Israel, porque no tuvieron nada que ver con esto, no tuvieron nada que hacer. Dios no necesita tus capacidades, tus dones, tu fortaleza, tus recursos. Dios es absolutamente autodependiente. Él es suficiente en sí mismo, como nos han estado enseñando nuestros pastores. Es su pueblo que necesita a Dios absolutamente. Pero muchas veces olvidamos eso. Olvidamos la dependencia que tenemos a nuestro Dios. Ahora bien, el texto continúa diciendo, y se detuvo allí donde había una gran piedra, estoy leyendo el versículo 13 del capítulo 6, y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocaustos al Señor. Los levitas, era una ciudad sacerdotal,
bajaron el arca y la caja que estaba en ella, en la cual estaban los objetos de oro, y la colocaron sobre la gran piedra, y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios al Señor, su Dios. Parece que por fin Israel aprendió la lección. Parece que por fin Israel aprendió a tratar a Dios como rey soberano. Sin embargo, lo que ocurre a continuación evidencia que dentro de sus mentes y corazones Dios todavía no era el rey soberano que aparentaba ser a simple vista. En el versículo 19 dice que el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Hermanos míos, Israel aún no estaba viendo a Dios como Señor y Rey. Estaba viendo a Dios como un rey al que podían obedecer parcialmente. ¿Y a qué me refiero y por qué sucedió todo esto? Uno puede entender que la impiedad de los hijos de Elí y de la casa de Elí debía ser castigada, que la idolatría de los filisteos merecía la muerte. Pero ¿qué está pasando aquí? Dios acaba con la vida de 50,000 personas de su pueblo por mirar dentro del arca. ¿Fue demasiado severo este castigo? ¿O fue arbitrario de parte de Dios? Veamos varias cosas. En primer lugar, tocan el arca. Lo que Dios había prescrito que era un pecado capital, sin mencionar el hecho de quitar la tapa y mirar dentro de ella. Quizás los hombres de la ciudad querían revisar si estaba todo allí. Querían ayudar a Dios. Pensaban, esta pobre arca estuvo deambulando en tierra filistea. ¿Qué le habrán hecho los filisteos? Como si Dios necesitara que su pueblo esté defendiéndolo. Segundo, sacrificaron 2 vacas, las 2 vacas mensajeras. Cuando la ley de Moisés decía que los animales sacrificados debían ser machos. Tercero, colocaron el arca en una gran piedra a la intemperie, cuando la ley estipulaba que debía estar en un lugar secreto, escondida de la mirada de los curiosos. Y cuarto, colocaron los objetos de oro paganos de elaboración filistea al lado del trono de Dios. No habían aprendido nada desde su último encuentro con el arca. Seguían viendo al Dios soberano como algo mucho menos poderoso y santo de lo que Él es. Desde la última vez que vieron el arca, sus corazones no se habían arrepentido. No habían entrado en la conciencia de con quién estaban tratando. De quién era este Dios santo del cual ellos eran siervos. No habían entendido que Dios demanda obediencia absoluta. Los mandamientos de Dios no son sugerencias con los que podemos negociar. Son decretos que tenemos que obedecer. En el verso 20 leemos que los hombres de Bet-Semes sienten el peso de la gloria y se hacen la pregunta de las preguntas. ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Les confieso que mientras estudiaba este pasaje me detuve muchas veces en esta pregunta, sin poder avanzar. ¿Quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Quién? Empiezan a tener una idea de la trascendencia, del poder, de la majestad, de la autoridad de su Dios. Voy a usar una ilustración que, como dice el pastor, muchas veces el pastor Sugel, es incompleta e ineficiente, pero imagina otra vez que alguien poderoso llega, digamos, a tu casa, y quizás alguien más poderoso que el rey de Inglaterra, el presidente de la República Dominicana o el presidente de Estados Unidos, por citar a alguien aún más poderoso.
¿Cómo te sentirías ante su presencia? Probablemente te sentirías nervioso, y eso es independientemente de si estás de acuerdo con él políticamente. Te sentirías nervioso, cohibido, porque la autoridad y el peso de esa persona es mucho más grande que el tuyo. La pregunta es, ¿cómo nos sentimos tratando con Dios? ¿Cómo tratas con Dios? ¿Sentimos el peso de su gloria, de su autoridad, de su dominio, de su señorío? Alguien lo dijo de esta manera: captamos, aunque sea de cuando en cuando, la realidad de que cuando oramos hablamos con el Creador de todas las cosas, el Dios Todopoderoso. Cuando entramos en adoración, sentimos, aunque sea ocasionalmente, una fracción del peso de lo que significa estar en la presencia de Dios. Cuando escuchamos su palabra, ¿alguna vez sientes en tus entrañas el poder de quien nos habla? Muchos de nosotros somos culpables de tratar a Dios con ligereza. Y como el pastor Miguel predicaba la semana anterior, venimos acá, tomamos la cena, cantamos y lo hacemos con una trivialidad pasmosa. Como si estuviéramos al frente de un igual, de alguien que es como nosotros. No sentimos el peso de su gloria. La pregunta persiste, mis hermanos. ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? La respuesta es Jesucristo. Solamente por medio de Cristo, pecadores como tú y yo, podemos estar en la presencia de este Dios santo. Mira cómo lo dice el autor de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Israel no podía presenciar el arca ni entrar a la presencia del arca sin morir. Nosotros podemos entrar al lugar mismo de la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Y sí, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Miren aquí, el autor de Hebreos nos está diciendo, Dios es trascendente, Dios es santo, Dios no es como nosotros. Pero nos dice, acércate. No te alejes porque es demasiado santo, no, acércate humillado en Cristo Jesús. Israel no estaba preparado para eso todavía. Y fíjense la respuesta que dieron a la pregunta. Así como la primera pregunta en el capítulo 4, ¿por qué el Señor nos ha derrotado delante de los filisteos?, fue respondida con, traigan la caja. La pregunta es, ¿de quién podrá mantenerse en pie delante de este Dios santo? Se responde, versículo 21. Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor. Descended y subidla con vosotros. Llévense la caja. No lo podemos tolerar. Es demasiado santo. Es demasiado grande. No podemos estar en su presencia. Y es verdad. Pero Dios nos invita a venir. ¿Notaron, mis hermanos, que no hay arrepentimiento después del pecado? ¿Se dieron cuenta que los hombres de Kiriat Jearim, de Bet-Semes, en ningún momento se arrepintieron? Violaron explícitamente los mandamientos de Dios, son objeto de su juicio y dicen, bye bye. No pueden resistir al Dios santo, no pueden humillarse delante del Dios santo. Es evidencia de que en sus corazones Dios no era rey. Ahora bien, pasaron 20 años. 20 años. Desde este versículo hasta el capítulo 7. Y por 20 años el pueblo de Dios siguió en su decadencia espiritual, alejados de su Dios, orgullosos, ensimismados en sus propios pecados.
Y es en el capítulo 7 que Samuel reaparece. Vuelve a entrar el profeta Samuel en la escena y nos dice en el versículo 3, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets. ¿Qué? O sea que Israel, su pecado no era que habían tratado con superficialidad a Dios. No era que trataban a Dios con ligereza. Es más, ni siquiera era que le habían obedecido solo parcialmente en el capítulo 6. Su pecado era que tenían amantes en sus corazones. Y con esos amantes compartían su adoración. Y la adoración compartida no es adoración. Dios demanda adoración exclusiva, obediencia total. Su pueblo había fabricado ídolos, al igual que los filisteos, a los cuales había adorado. La naturaleza de su decadencia era mucho más profunda que tratar con ligereza los objetos sagrados. Era que en su corazón habían traicionado a Dios. Pero cuando el profeta de Dios llama al pueblo al arrepentimiento por medio de la palabra de Dios, algo cambia. Algo cambió cuando la palabra de Dios fue proclamada a los pecadores y fueron llamados al arrepentimiento. Y aquí vemos otra habitual referencia de las Escrituras. Dios buscando a los pecadores. Dios había regresado después de 7 meses y ahora después de 20 años Samuel llama al pueblo al arrepentimiento por mandato de Dios para traerlos de nuevo a la comunión con Él. Mis hermanos, no hay otra forma de relacionarnos con Dios que no sea de esta manera. En el capítulo 7, por fin, Israel está viendo a Dios como Rey soberano al que debo adorar exclusivamente. Al fin Dios es visto como Él es. ¿Qué hizo Israel? Los hijos de Israel quitaron a los Baales y las Astorets y sirvieron solo al Señor. Eso es el arrepentimiento. Es un sentimiento, un pesar por el pecado. Fíjense que reconocieron su pecado y lo vieron como Dios lo ve. Y hay un cambio de vida. El arrepentimiento es tener una conciencia del pecado como Dios la tiene y un aborrecimiento del mismo. Un deseo consciente y persistente de buscar a Dios. Todo el mundo sabe que es pecador. Casi todo el mundo. Muy poca gente te va a decir, yo soy perfecto. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es ver el pecado como Dios lo ve, decir, sí, yo he pecado y he hecho lo malo delante del Señor y merezco su ira. El avivamiento de Israel se dio cuando se produjo el arrepentimiento del corazón. No puede haber una relación, una intimidad con Dios si no hay arrepentimiento. Amigo, que estás aquí, no puedes tener acceso a Dios sin arrepentimiento. No es posible. Tus pecados han hecho división entre tú y Dios. Y te tengo noticias, Él no va a rebajar su ley, porque Él es inmutable. El pasaje sigue diciéndonos, y la forma que termina la historia es esta, que los filisteos vieron a Israel reunido y decidieron hacer una emboscada. Y fueron contra Israel, en el versículo 7 del capítulo 7, cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y escuchen esto. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Les había dicho que los capítulos 7 y 4 eran paralelos, se contrastaban. Bueno, en el capítulo 4, ¿qué hace Israel? Utiliza a Dios.
En el capítulo 7, Israel se humilla ante Dios. En el capítulo 4, Israel ignora sus pecados. En el 7, confiesa sus pecados. En el 4, trata a Dios como un ídolo. Y en el 7, quita los ídolos y sirve solo a Dios. En el 4, actúa en independencia de Dios, sin consultarle en lo absoluto. Y en el 7, clama en dependencia de su Señor. En el 4, caen abatidos. Y en el 7, obtienen la victoria. Miren cómo cambiaron las cosas cuando hubo una visión y un tratamiento adecuado, correcto de la persona de Dios. Todas las demás cosas de nuestra vida caerán en su lugar cuando vemos a Dios como Dios es. Y fíjate que el pasaje dice, mientras Samuel, versículo 10, estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear contra Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Interesante, el pasaje no dice que los israelitas derrotaron a los filisteos. El pasaje dice que los filisteos fueron derrotados delante de los israelitas. No tuvieron ni que luchar. Porque el Dios que no los necesitaba, obró. Cuando hubo arrepentimiento, cuando hubo un cambio de actitud hacia Dios, cuando Dios fue visto como Dios es, grandes cosas suceden cuando Dios es visto y tratado como Él es, como Él merece. Mis hermanos, en gran parte la historia de este relato puede ser resumida en dos extraños nombres. El primero lo vimos en el capítulo 4 y es Icabod, que significa sin gloria. El segundo lo vemos en este capítulo 7, cuando Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, versículo 12, y lo llamó Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Eben-Ezer significa piedra de ayuda. Icabod nos recuerda, mis hermanos, que Dios es juicio para aquellos que lo tratan ligeramente, pero también es bondad para aquellos que le buscan arrepentidos. Y qué maravilloso es saber que aquellos que dijeron Icabod pudieron luego decir Eben-Ezer. Aquellos que fueron objeto del juicio de Dios por inclinarse delante de imágenes, ahora recibían las bendiciones, la protección, la bendición de su Dios. Mis hermanos, esta es la historia del Evangelio de Jesucristo. Los pecadores, como decía anteriormente, que antes éramos enemigos, extraños, ahora tenemos acceso. Y la sangre de Jesucristo, que no necesita ser rociada una y otra vez sobre la tapa del arca, puede limpiar al más vil de los pecadores presentes en esta mañana aquí. Pero al igual que los hijos de Israel y que los filisteos, muchos siguen rechazando ese amor. Muchos siguen rechazando esa gracia. Muchos siguen tratando a Dios como un súbdito, pretendiendo que van a derrotar a Dios algún día, que Dios va a cambiar de opinión, que los van a convencer. Un día Dios va a juzgar. Y estos juicios que vimos en estos capítulos son solo una pequeña fracción de su poder. ¿Quién podrá estar en pie en el día de su ira? Pregunta el salmista. ¿Quién podrá estar en pie en el día de su indignación, en el día cuando Él va a juzgar los pecados de todo el mundo? Y fuera de Cristo, fuera de la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz, no hay misericordia. Él ha derramado su vida. Dios ha dado su vida para salvar a los pecadores que le habían ofendido y darles pleno y total acceso a su presencia. Ese es el mensaje que predicamos. Esa es la palabra de Dios que ha llegado a tu corazón en esta mañana. ¿Qué vas a hacer con ella?
Hermanos, nosotros tenemos acceso a Dios, pero no nos descuidemos acerca de su santidad. Que cada día, como decía el pastor Miguel, sea una oportunidad de reflexionar acerca de su grandeza, su santidad, su poder, y evaluar todas nuestras vidas a la luz de su palabra. Al principio cantábamos, Él es Rey. Y cantar Él es Rey es relativamente fácil. Someter cada centímetro cuadrado de nuestras vidas a su soberanía es otra cosa. Quiera el Señor ayudarnos.